Y después, en términos de su propio gobierno, empezaron a aparecer los grupos, digamos, insurgentes contra la dictadura, y se desarrolló, digamos, hasta grupos guerrilleros que empezaron a actuar para votar a Tinoco, entre ellos don Julio Acosta García, que después llegó a ser presidente, que era uno de los líderes de ese movimiento opositor y el movimiento guerrillero también, que estaba en el norte como en el sur, y ahí estuvo Rogelio Fernández de Güell también, que fue asesinado, digamos, brutalmente. Marcelino García Flamenco, otro maestro allá en el norte, que también fue asesinado. Los hermanos Bolio, estaba Jorge Bolio. El que venía ya destacándose como sacerdote desde 1901-1902, fundando el periódico La Justicia Social, participando en movimientos revolucionarios en Nicaragua contra la ocupación militar en Nicaragua en 1914, peleando a la par de ese gran patriota nicaragüense que se sublevó contra los norteamericanos en esa década del 14, que fue Benjamín Celedón. Ahí estuvo, ahí cayó herido, incluso combatió, se ganó grados militares que después se los reconocieron en Costa Rica. Importante, pues eso era el general Jorge Bolio, no era sacerdote, cura, guerrillero, militar, combatiente, de todo era. Él, si se tenía que ir a las manos, él se iba a ir a las manos. Y es interesante cómo fueron los levantamientos populares los que en realidad votan el régimen, entonces, digamos. Viene ahí un movimiento constitucionalista, como se llamó el movimiento opositor a Tinoco, para restaurar la Constitución. Y segundo, un movimiento que pasa de la lucha política a la lucha militar o político-militar, porque hay movimientos guerrilleros en contra de la dictadura, ¿verdad? Dirigidos políticamente por Julio Acosta y un montón de otros personajes importantes como él, que van a jugar ese papel destacado. Y Rogelio Fernández Güell. Y poco a poco se empiezan a incorporar sectores populares. Y finalmente se incorporan maestros y estudiantes. Maestros de los colegios, donde había influencia importante de los educadores formados en la escuela normal, patriotas, nacionalistas, antiimperialistas, republicanos, defensores del Estado republicano, etcétera, y empiezan a meterle carbón a los muchachos y a ellos asumir esa tarea. Y ahí viene el Paseo de los Estudiantes como un recuerdo de las luchas estudiantiles del Colegio Liceo Costa Rica, del Colegio Señorita, de los colegios principales de la capital, que jugaron su papel en el sentido de la escuela normal, y los maestros que pasan a jugar ese papel destacado, donde ahí aparece ya Carmen Lira, Luisa González y otras maestras al frente de los movimientos magisteriales, que terminan quemando el periódico de La Información, que era el periódico que apoyaba a la dictadura en aquellos días, ¿verdad? Ahí ya cuando estaba ya agonizando. Pero digamos, se trajo tal vez a los maestros encima, ¿verdad? La dictadura de los Tinoco, porque si no me equivoco, Tinoco, para el reconocimiento, porque ya estaba perdiendo la popularidad, mandó una carta a los maestros para que la firmaran, para que se afilien al gobierno. Y eso no le gustó a los maestros, ahí fue donde se los echó encima, ¿verdad? Bueno, parte de eso era parte de la presión que había. Es que los dictadores a veces usan eso. Usan, primero, la contratación en el Estado es casi un cheque en blanco. Es decir, usted trabaja para mí mientras me apoye, si no lo echo. Porque en esa época no había servicio civil, no había un régimen de seguridad para los empleados públicos, de manera que cada gobierno podía cambiar toda la planilla estatal perfectamente. Y eso era válido hasta 1948. Eso se podía hacer de esa forma. No hace tanto tiempo. Entonces había mucha inseguridad laboral en el sector militar, en el sector docente, en el sector estatal, en todos los sectores que tenían que ver con el Estado. Todas las personas eran técnicamente inestables. Y aparte, ¿qué otras políticas hicieron los Tinoco para perder la popularidad que tenían? Porque... No, Tinoco trata de mantener popularidad. Lo que pasa es que gobernando por la fuerza no se puede mantener popularidad. Se enfrentan a situaciones de violación de derechos. No existían esos conceptos de derechos humanos que tenemos hoy. Pero el violar los derechos y las libertades existentes constitucionales, que eran práctica común
en Costa Rica ya creaba malestar. No, y Rogelio Fernández Güell, que era diputado en ese entonces, ¿verdad? Durante la dictadura, bueno, el gobierno, dictadura, como se queda, pero ya era presidente de Tinoco. Obviamente no le gustó la manera, ¿verdad?, en que estaba gobernando Tinoco, y ahí fue donde él se sale de la asamblea y se une a los rebeldes. De hecho, hasta hay un intento ahí en la penitenciaría, ¿verdad?, que ponen una bomba y estalla todo eso, ¿verdad?, que ahí me imagino que ahí estaban parte del ejército y demás. Y sí, en la Armería, me parece que fue que pusieron un... Cuartel, es que no era penitenciaria. Bueno, sí, ahí cuartel, ya en ese entonces cuartel. Cuarteles que tenían, digamos, celdas para detención. Y también, si no me equivoco, ahí creo que Tinoco empieza bueno, obviamente, ahí el aparato militar de Costa Rica empieza a subir, ¿verdad? Porque empieza a invertir mucho. La parte del ejército en Costa Rica, el ejército se había constituido desde 1835, por ahí. Se había fortalecido con Carrillo, se había fortalecido con Morazán. Después, durante la guerra de 1856-57, adquiere su máximo esplendor, indudablemente que sí. El fusilamiento injusto de Mora y Cañas produce un quiebre en la estructura del ejército, porque a partir de allí empiezan a debilitarlo lentamente. Jesús Jiménez, Tomás Guardia, Bernardo Soto, Próspero Fernández, todos ellos empiezan a debilitar el ejército para fortalecer educación y empiezan a quitarle fondos y se va fortaleciendo lo otro. Cuando viene la dictadura de Tinoco, Tinoco reacciona al revés, darle plata al ejército y quitarle educación. Entonces uno puede ver en el estudio de los presupuestos nacionales cómo ahí sube de manera brutal el apoyo económico a la institución del ejército, porque además los Tinoco eran militares. Y entonces se levanta otra vez eso. Al disminuir la educación también hay una reacción de maestros y estudiantes y todo eso, y vuelve entonces a darse la lucha, cae la dictadura y cae el apoyo otra vez económico al ejército, y se viene eso al suelo hasta la época de los 40. En la década del 40-48, 1940-48, el ejército es una institución económicamente débil, no sirve para nada. Y militarmente débil, y tampoco tiene mucha gente. Tanto así que no tiene ningún papel importante en la guerra civil del 48. Pero ya venía de capa caída. Pero en época de Tinoco sí, el ejército se fortalece. ¿Por qué? Porque los militares y los dictadores generalmente fortalecen las estructuras militares, que son las que los alimentan y los mantienen. Y para eso tienen que generar militares y tienen que generar beneficios para los militares y una gran cantidad de cosas, digamos, que chocan con el resto de la población. Y en este caso, ya eso no duró mucho, por dicha. Porque hubo una reacción importante contra la dictadura. Y ya el movimiento insurgente, el movimiento constitucionalista, las guerrillas que habían, la lucha popular en las ciudades, la lucha de los maestros, la lucha de los estudiantes, iba haciendo que eso fuera debilitando estructuralmente a la dictadura. La quema de la información y la muerte del hermano de Tinoco, de Joaquín, ¿verdad? Que no fue, sobre eso hay muchas versiones, pero digamos que no fue por una razón más militar que otra cosa. No fue una razón militar la principal, la que lo mata, sino más bien razones emocionales y de otra naturaleza. Amorosas y otras cosas que se involucran alrededor de esa muerte, que le producen su asesinato, hacen que al caer su hermano, que además era su ministro de seguridad también, él se sienta débil y conduce rápidamente a su salida de Costa Rica. Ya está, ya